Me gusta la vida. El programa de hoy lo hemos querido titular de la siguiente manera. Se llama así: Síndrome posaborto, ¿realidad o ficción? Y bueno, es que ya hemos comentado alguna vez en este programa cosas relacionadas con el síndrome psicológico, ¿no?, que sucede tras un aborto en una mujer o en un varón, ¿no?, que es consciente de la muerte del niño, ¿no? Y estas cosas las hemos ido comentando a raíz de otros programas y otros temas abordados. Pero en este programa queremos profundizar concretamente en el síndrome posaborto. Como después, más adelante veremos, ¿no?, se puede llamar síndrome, se puede llamar trauma. Hay personas que dicen que ese síndrome no existe y que es una invención de los que defendemos la vida, para meter miedo a las mujeres y evitar así que se sometan al aborto de sus hijos. Otros dicen que existe, pero que es muy infrecuente que suceda. Y es por eso que queremos documentarnos, nos hemos documentado para hacer este programa, y también queremos preguntar a las personas que en primera persona lo han podido sufrir y a profesionales que dedican su vida a intentar ayudar a esas personas que sufren este síndrome, que no es para nada inusual, que no es una ficción, como ya veremos, sino más bien todo lo contrario. A ver, el problema es que muchas veces los síntomas que se presentan no se asocian con aquel aborto que se cometió hace años y que nunca se pensó que, consciente o inconscientemente, ese hecho afecte ahora, en un presente, a una serie de síntomas que no se sabe y no es fácil relacionarnos con aquello que pasó, ¿no? Y por eso queremos dar un poquito de luz sobre esto, ¿vale? Sobre todo para ver esta realidad, verla de frente, y para prevenir y alertar a todas aquellas personas que podrían estar viviendo algo así, sobre todo para que pidan una ayuda adecuada. Y bueno, ahora damos paso a una entrevista muy especial. Tenemos la suerte de contar con Leire Navaridas, que ya nos acompaña en algún otro programa. Buenas tardes, Leire. Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Sí, con mucho gusto. La verdad que, es verdad que has tenido, tú en tu propia carne nos puedes dar testimonio, y es lo que de alguna manera pues queríamos, ¿no? A pesar de haber tenido la desgracia, ¿no?, de haber vivido este trauma en propia piel. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, lo que pasa es que creo que a día de hoy, después de 5 años acompañando a personas a superar este trauma o a visibilizarlo, creo que aporto más valor como representante de toda la experiencia que acumulo de haber acompañado a muchos, porque si no, podría parecer que es una experiencia mía personal, pero es que cuando ya se acompañaba a muchísimas mujeres, sobre todo, ves que hay elementos comunes que es de lo que yo creo que puedo hablar, ¿no? Entonces, perfecto. Nos vas a dar mucha luz en eso, justamente, porque es lo que queremos. Lo que queremos es la práctica. Hemos comentado en el programa un artículo que además ha salido en Red Madre, de un estudio que se ha hecho cualitativo en mujeres y que justamente hablan sobre los puntos comunes en los que estas 197 mujeres de distintos lugares de 2 continentes distintos, además, pues es todo como muy común, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora es hacer ver y que los oyentes pues se den cuenta de que no nos lo estamos inventando, ¿no?, sino que tú también en tu experiencia puedes corroborar que eso es cierto. Así es. Y cuando yo abordo este tema, que por otro lado tiene muchísimos frentes y es muy complejo, porque hay que ir a la raíz, y en la raíz muchas veces la encontramos incluso en la propia infancia, ¿no?, de las personas implicadas, hay una cuestión que yo es la que suelo poner encima de la mesa lo primero, para que a partir de ahí se pueda entender el resto. Y es: el aborto es una intervención violenta del embarazo. Sí. Entonces, como tal, es traumática, porque toda violencia es traumática. Así es. Y suelo poner este ejemplo: igual que no nos podemos hacer a la idea que una mujer pueda ser violada y diga, pero ya está, no pasa nada, ya pasó, solo ha pasado una semana, un año, ¿no? Sino que entendemos que una mujer violada se destruye, luego no quita que se pueda reconstruir, pero queda destruida en algo súper vulnerable, sagrado y a la vez poderoso, ¿no? Porque es lo que tiene una mujer para dar vida y unirse al hombre. Claro. Pero ahí ha quedado un trauma. Yo creo que eso la sociedad la tiene, nadie cuestiona.
que una mujer que pasa por algo así queda totalmente rota. Pues con el aborto es lo mismo. O sea, una mujer que pasa por una intervención violenta del embarazo queda totalmente destrozada y a todos los niveles. No va a ser solo físico, porque lo físico muchas veces es manifiesto cuando la mujer no para de sangrar pasada esa intervención, se queda estéril o le perforan el útero o se quedan restos del bebé. O sea, que hay veces que el trauma físico es evidente y en otros casos no, como pudo ser el mío, por ejemplo. Con lo cual, sí, cuando no tienes un síntoma físico visible, podrías creerte que ya ha pasado, que todo bien y que tú para adelante sin ningún problema. Sí. Pero sí que hay un trauma que se va a manifestar tarde o temprano a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel muchas veces también sexual o pasional, y luego está la parte espiritual, que suele ser mayormente la que tenemos desconectadas, porque también el aborto es una consecuencia. Entonces, la consecuencia de que pues muchas veces de también estar desconectada espiritualmente y haber puesto tu sexualidad pues donde no se tenía que poner. Claro. Cuéntanos un poquito esa experiencia que has tenido tú a lo largo de estos 5 años con las mujeres. ¿Qué puntos comunes encuentras en ese síndrome? Bueno, como tú me comentabas, ¿no? Que preferimos no llamarlo síndrome, sino trauma, ¿no? Posaborto. Claro. Sobre todo en el plazo, no solamente en el plazo corto o en la forma aguda, diríamos, al poco de haber abortado, sino pasados los años. Claro, es que, pues cada historia es un mundo, ¿no? Nosotros sí que es verdad que, o yo en concreto hablo de trauma porque no se puede hablar de un síndrome, porque síndrome hablamos cuando es un conjunto, un cuadro de síntomas concretos. Y el trauma posaborto se puede manifestar de formas ilimitadas, ¿no? Hay madres que cuando ven un bebé sienten ahogarse, otras que tienen ganas de vomitar, otras que sienten que igual quieren clavarse cuchillos en el estómago, o sea... No hay un síntoma que digas tú, este es un síntoma posaborto. Yeah. Eso no lo hay, sino que hay un trauma y ese trauma se manifestará de la forma que sea. Yeah. Lo que sí que es un elemento común es el dolor de aquellas que reconocen que en esa intervención o en ese aborto perdieron un hijo. Esto puede parecer como una obviedad, pero no lo es, porque cuando tú has ido a abortar pensando que solo era un amasijo de células, algo que te han reafirmado los médicos, que normalmente les damos una autoridad, ¿no?, en cuestiones sobre todo de salud. Si una persona con bata blanca te dice, no, esto es un amasijo de células, no te preocupes, que esto se retira de una forma muy fácil, muy sencilla, y tú luego puedes volver a tu casa y seguir haciendo vida normal. Sí. Eso es lo que dicen los médicos. Entonces, claro, o tú tienes otra conciencia o eso es lo que te vas a creer. Y entonces, cuando la intervención no te deja un síntoma físico, y tú te has creído esa película, que te la has creído porque ya estás desconectada de muchas cosas, de tu cuerpo, de tu corazón y de tu espíritu, pues te la crees y la mantienes. Entonces, luego el trauma podrá salir a los X años cuando, por ejemplo, pues tú veas que te mueres por tener un hijo, pero de una forma obsesiva, y puede que te valga cualquier hombre porque tú ya no crees en el amor y tampoco en el hombre, pero si tienes como una obsesión de ser madre a toda costa, como sea, ¿no? Pues eso, por ejemplo, podría ser un trauma posaborto. Luego están las mujeres que finalmente se atreven a reconocer que durante 20 años han estado sufriendo ese dolor de haber perdido la vida de sus hijos en silencio, porque claro, todo el mundo le decía, bueno, pero era lo que mejor te venía, porque ¿qué ibas a hacer tú con ese hijo? O entonces se justifica esa intervención, nadie habla de un hijo no nacido, todo el mundo habla del embarazo, de eso, pero nadie le pone una identidad personal, que es que esa familia ha perdido la vida de un miembro. Claro. Entonces, cuando las personas se atreven a ponerle entidad y realidad a su verdad vivida, pues ahí puede salir el dolor. Y toda madre y todo padre siente dolor de haber perdido a un hijo de forma violenta. Claro. Ese es un elemento común. Claro. Leire, una pregunta, porque esto que dices de, al final, si te crees el comentario que te pueda hacer el médico o quien sea, ¿no?, que es un amasijo de células, pero ¿tú crees que se lo creen o se lo quieren creer? Porque la duda está en, sí, verdaderamente una madre en ningún momento puede, o sea, yo creo que siempre hay una conexión
fisiológica, íntima, entre madre e hijo, que en algún momento, aunque tú lo veles, lo quieras velar, pero que en algún momento eso tiene que salir, porque instintivamente el cuerpo de la madre sabe que o hay tal separación afectiva Sí, del niño y la madre. sí la hay, ¿eh? Y en eso doy yo testimonio personalmente, porque ten en cuenta que ese embarazo viene tras una trayectoria, por ejemplo, de mucha promiscuidad, de mucha violencia. O sea, estamos hablando ese sí que no es mi caso, pero sí que hay un mogollón de mujeres que son forzadas a abortar, y esos embarazos vienen fruto de violencia sexual. Entonces, ya hay una desconexión muy grande de ti con tu cuerpo, de ti con tu corazón, de esa unión afectiva que dices tú. No se puede dar porque la mujer ya está totalmente desintegrada en su ser. Yeah. Y cuando tú ya te estás prestando o te estás viendo forzada en tener relaciones sexuales donde no hay nada de afectividad, digamos que tú ya estás medio muerto en vida. Ahí estás medio. Ya cuando pasas por el aborto, ahí ya quedas muerta en vida totalmente. Yeah. Que ese fue mi caso y es el de muchas mujeres que ya están profundamente desconectadas de sí mismas, pues porque vienen de ambientes pues de cero amor, de mucha violencia, y con lo cual les pueden hacer en su cuerpo ya cosas que puedan no sentirlas. Yeah, Este es el caso de Noelia, que también hace equipo conmigo en Amasube, en la asociación, sí. Y ella, después de estar en parejas de muchísimo maltrato, cuando empezó a ir a una terapia de violencia de género, ella dice que empezaron a dolerle las palizas. O sea, que llega a un punto de alexitimia donde tu cuerpo ya no siente, porque ya estás totalmente deshumanizada o cosificada. Ya. Leire, Emma, que también está aquí en el programa hoy, te quiere hacer una Leire, pregunta. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Mira, te quería hacer una pregunta. Has hablado mucho, ¿no?, de las mujeres que abortan y, bueno, el testimonio que has dado, ¿no? Y quisiera preguntarte en estos años de experiencia si esas familias o esos padres, esas hermanas o esas íntimas amigas que en su día incitaron un poco, ¿no?, a decirles a sus hijos, a sus hermanas, que bueno, que la única salida era abortar, ¿no? Esa famosa presión, ¿no?, que pueden vivir. Luego, una vez que bueno, pues que esa hija o esa hermana o esa novia ha ido, bueno, pues gracias a Dios a una terapia con vosotras o lo que sea, comprenden también este trauma que ha pasado, o sea, para que también sea como una cosa, como una onda, ¿no? Que tiras una piedra y ¿sabes? No sé cómo te digo, y se formen ondas, o sea, que sean gentes también... Que sean conscientes, ¿no? Conscientes de lo que en su día pues propusieron a una persona y se dan cuenta lo que puede provocar. ¿Has tenido alguna experiencia de alguna familia o de algún... que ellos mismos se han dado o no? O no sé, era por... Pues mira, reciente tengo de dar una charla en un centro de formación profesional y a la salida una chica pedirme hablar y efectivamente se me desmoronó por completo porque ella en su momento sí había acompañado a su hermana a abortar y en esos días se estaba encontrando con una amiga también embarazada a la que ella estaba motivando a abortar. Y después de escuchar la charla que di, se me desmoronó porque fue consciente de la realidad y ahí se sintió fatal consigo misma, pero bueno, yo ahí le ofrecí pues todo mi apoyo a ella, también el apoyo a la amiga esta que estaba en situación de vulnerabilidad, y luego por lo que supe más tarde de ella es que ella ya le estaba apoyando a la amiga y la amiga estaba continuando con el embarazo. Qué bien, pues qué bueno, qué bueno. Y Leire, ya para ir terminando, quería que nos contaras un poquito de cara a los papás. Si has encontrado pues también el síndrome o el trauma posaborto de los padres, de los niños. Sí, a ver, la realidad es que todo hombre o toda mujer que pierde un hijo de forma violenta queda roto por dentro. Otra cosa es que sea consciente, que lo reconozca, que se haga cargo, que se haga responsable y todo eso. Pero la realidad es esa, porque nadie es inmune a la violencia y menos todavía cuando se trata de tu propia descendencia. Sí que es verdad que mayormente, ¿vale? Lo que yo me encuentro
es que son los hombres que dejan embarazadas a las mujeres las que o bien presionan o las abandonan. Eso suele ser la realidad más frecuente. Ahora, también me han llamado hombres, en concreto uno, por ejemplo, destrozadísimo, porque él estaba súper vinculado a su hija desde el embarazo y la madre no le dio opción y quedó súper hecho polvo, y le fue muy necesario en ese momento nuestro apoyo porque estaba que se quería morir, porque le habían matado a la hija. O luego también el año pasado, pues yo empecé a acompañar a la madre y enseguida se unió el padre también. Y el padre es consciente, si bien él no presionó para que abortara, pero sí fue como una supuesta decisión conjunta tomada, ¿no?, en el matrimonio, que no era lo mejor en esos momentos. El matrimonio en sí mismo estaba en una situación, o la familia, en una situación vulnerable, de la que eran víctimas los dos, tanto la madre como el padre. Y el padre luego, ya en trabajo conmigo, pues sí que tuvo que asumir que había fallado, ¿sabes? Que era un momento donde él tenía que haber estado en primera fila, a pie del cañón, diciendo: esta opción no es una opción, tenemos que mirar otras, esta no es aceptable, y él se ha tenido que hacer cargo de que como hombre y como padre pues falló. Y esto les genera mucha culpa, les puede también suponer como una vergüenza como hombres, ¿no?, porque los hombres al final están para salvar y proteger la vida, y en ese momento tan crítico pues han fallado. Pero bueno, a ellos también les acompañamos para que puedan comprender que bueno, que él también estaba en una situación vulnerable, que él comprenda en ese momento que falló, pero también por qué falló. Y luego también una cosa que tienen en su contra es que como el discurso dominante en lo social es que si estás impidiendo eso, estás contra un derecho de la mujer, estás como contra un derecho feminista, y son hombres sensibles que no quieren violentar a las mujeres y no les quieren quitar sus derechos, pero claro, ahí hay que entender que es que el derecho a abortar no existe como tal, o sea, se lo han inventado, ninguna mujer quiere, como el derecho al suicidio, ¿no? Deja que me tire y no te pongas en mi camino. Pues a todas nos gusta que en un momento donde estamos a punto de tirarnos por un balcón, pues nos agarren la mano y nos lo impidan, así demos pataleta, ¿no? Y nos den una solución real. Nos den una solución real. O sea, sobre todo ese es un compromiso de, mira, no sé cómo vamos a salir de esta, pero vamos a salir de esta sin tener que sacrificar a ningún hijo. Pues Leire, muchísimas gracias, de verdad, como siempre. Es muy cortito el tiempo que tenemos, ojalá pudiéramos tener más, pero yo creo que ha quedado suficientemente claro el título del programa, que preguntábamos si el trauma posaborto era real o era una ficción, ¿no? Que algunos dicen que nos los inventamos ahí, algunos locos nos inventamos estos síndromes y que realmente no existen y que es para meter miedo a las mujeres. Nada más lejos de la realidad. Existen, y aquí estamos nosotras, además ya organizadas, unidas, para dar visibilidad. Pues también para los oyentes que sepan que en amasube.org pueden ver testimonios, pueden colaborar con la causa, y también si necesitan apoyo o ayuda, pues estamos también incondicionales para apoyar a quien lo necesite. Perfecto. Tanto sea antes, que es lo preferible, ¿no?, antes de pasar por ahí, y si ya pues estamos en el posaborto, pues para acompañarles también. Qué bueno. Por supuesto, y a través de este programa, por supuesto que aquellos que vean que lo puedan necesitar, que también se puedan comunicar, y nosotros os comunicaremos a la vez. Hacemos una red de redes. Genial, muy bien. Leire, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Leire. Nada, buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes.